Entonces no sabemos si ocupar los porcentajes que nos dan, porque nos dan unos porcentajes. Por Ok, ejemplo, nos dicen 0.22 de vidrio. Entonces no sabemos si usar eso o no poner el peso volumétrico. a ver, con ese porcentaje, ya lo estoy aquí haciendo un examen. Con ese porcentaje, ¿qué datos se están obteniendo? ¿Qué datos tienen? Nos dan primero el peso por día de cada tipo de residuo y Ujú, luego hacen como un total, una suma total ujú, y después sacan el porcentaje. Esos ok. son los dos únicos datos que nos dan y nos dan Vuelvo a hacer, vuelvo a hacer la pregunta. No me la contestaste. Con ese porcentaje, ¿qué dato te están dando o qué significa? A ver, ¿qué significa? Que te ayude tu equipo, ¿eh? Son varios, o que te ayuden todos. Ujú. O sea, entonces el peso volumétrico total que nos están dando de todos los residuos en general, solo sacamos como tal el porcentaje que nos están dando, ¿no? No, ese porcentaje, ¿qué significa? Sí, tenemos problemas de interpretación. A ver, ayúdenle a su compañera, ¿qué significa? Bueno, yo supongo que ese porcentaje es de un volumen total de residuos, ese porcentaje es de tal material. Así es la composición de la mezcla de los residuos. Entonces, si yo tengo 100 kilogramos de una mezcla de residuos, 22% es vidrio, por ejemplo, me fui muy alto, ¿eh? Bueno, 2% es vidrio, 30% es materia orgánica, 2% es papel, 5% es PET. Esa es la composición de los residuos, que quiere decir que de 100 kilogramos, yo tengo 2 kilogramos de PET, 30 kilogramos de materia orgánica. A eso se le denomina composición. Ujú. Entonces, lo que están reportando en ese documento que ustedes revisaron es el peso volumétrico de esa mezcla, de esa revoltura. No están reportando el peso volumétrico de cada residuo. ¿Qué es el peso volumétrico? ¿Cómo definen al peso volumétrico? O de otra manera también llamado densidad de los residuos. ¿Qué es? Es el peso sobre una unidad volumétrica. Ok, es la densidad de los residuos. ¿Cómo obtienen la densidad de cada uno de los residuos? ¿Cómo la calculan? Lo vimos la semana pasada y en la práctica. ¿Cómo se calcula el peso volumétrico? ¿Cómo Yo lo usé la calculan? fórmula, una norma que es el peso volumétrico por el peso de la sustancia o eso sobre el volumen en el que se está depositando. Ok, es la masa del residuo entre el volumen que ocupa ese residuo, ¿sale? Entonces, si yo tengo aquí desmenuzo esa mezcla de residuos, vidrio, papel, cartón, materia orgánica, jardinería, residuos de jardinería, algodón, etcétera, etcétera, yo tengo una masa, 2 kilogramos, 5 kilogramos, 30 kilogramos, 25, 32, y al dividirlo en el volumen que ocupan esa cantidad de residuos, me da su densidad. Entonces, ahora lo que están ustedes reportando, la duda, yo les regreso. ¿Pueden ustedes sacar el peso volumétrico de cada residuo con los datos que les da ese documento? ¿Sí o no? ¿Quién estaba preguntando? A ver. ¿Quién estaba? Perdona, maestra, maestro, perdón, estamos aquí resolviendo duda más bien, pero lo estoy examinando. Sí, maestra. Entonces, ¿sí pueden sacar el peso volumétrico con esos datos? ¿Sí o no? Creo que sí, porque ellos están citando que en ese artículo viene el peso volumétrico y aparte el cálculo porcentual del global de la sumatoria No, para maestra. cada tipo de residuo, ¿no? No. A ver, Sí. ¿quién me preguntó? ¿Qué me preguntó? Entonces, era usted, nuestro papel. aunque ustedes necesitan el volumen de cada residuo para esa masa determinada, no pueden calcular el peso volumétrico de cada residuo porque no tienen el volumen. O sea, no lo reportan, solamente reportan el peso volumétrico global, que en promedio a lo mejor es como de 149 o 150, no sé exacto, pero es de la mezcla. Si nosotros conociéramos el volumen, entonces sí podemos, porque sí conocemos la masa,
pero no conocemos el volumen que están ocupando. Algunos de ustedes estuvieron haciendo el cálculo suponiendo que ocupaban el volumen de la caja de 30 por 30 por 30, y eso no es cierto, porque si yo tengo 1 gramo, yo tengo 25 gramos, 30 kilogramos, no me van a ocupar el mismo volumen. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Ajá, entonces sí, no se puede si no tenemos el volumen. De hecho, esa es la práctica que se hace de manera presencial en nuestra escuela, en la escuela, y en donde quiera que ustedes lo quieran hacer. Pero entonces, como no tenemos acceso a las instalaciones para realizar la práctica, lo que hicimos es distribuir diferentes estudios, documentos de estudios de generación, y no quiere decir que todos tengan exactamente los mismos. Ustedes iban a investigar, a analizar qué datos se están reportando en ese artículo, o en ese documento, o en esa tesis, o en esa publicación. No sé si les quedó. Sí. Bueno, en mi documento no dice en qué volumen se midió, sino que dice que se utilizó la norma, la norma mexicana 19 de 1985. Ujú. Y en la norma dice que ocupa un volumen cilíndrico de 200 litros. Ese es el que usé para sacar el peso, porque igual solamente me daba el peso volumétrico. Claro. Pero Entonces tengo aquí, que usar el norma o el que ustedes me dan en la práctica. a ver, aquí la pregunta es, si utilizaron esa metodología y un tambo de 200 litros, la pregunta es, ¿llenaron el tambo de 200 litros? Bueno, es que no dice, solo dice que el peso volúmetro se calculó conforme a la norma, pero no dice si se llenó o no. Sí, pues no. Entonces aquí yo les pregunto, sí se puede calcular suponiendo un volumen, pero ese volumen no es real porque no lo conocemos. ¿Sí me explico? O sea, a mí desde el punto de vista cuando alguien me enseñó que estabas tomando, a ver, yo tengo una muestra de que tengo 1 gramo en total, o 100 gramos, y 1 gramo es de textil, 2 gramos es de papel, 0.1 es de cáscara de huevo, por ejemplo, y luego dividen 0.27 gramos entre 30 por 30 por 30, ¿cuánto es? Entre el volumen total de la caja, y estamos haciendo mal la interpretación. El cálculo es correcto, pero yo no voy a tener 0.27 entre. ¿Cuál es el volumen que calcularon de la caja? A ver, recuérdenme, por favor. Ya lo hicieron todos, a ver. ¿Cuánto medía la caja? ¿30 centímetros por 30 por 30? Saquen su calculadora del celular. Ahí sí. ¿Nadie hizo el cálculo? ¿Cuál fue el volumen de la caja? Son 27 litros. 27 litros. Ok. Denme el peso del residuo. Alguien me dijo, 0.27 gramos entre 27 litros. Entonces tengo su peso volumétrico de 0.01 gramos por litro. ¿Eso es cierto? Si el volumen que ocupó eso, 0.27 gramos de residuo, ocupó todo ese volumen. Yo les digo, está bien el cálculo, está bien aplicada la fórmula, pero los datos no son correctos porque no tenemos el volumen. Entonces, ¿qué van a discutir ahí si no podemos calcular el peso volumétrico de todos ellos? ¿Qué se necesita? O sea, la práctica dice calcula y determina el peso volumétrico. Con lo que ustedes hicieron, ¿realmente se puede determinar el peso volumétrico de todos los documentos que analizaron? No. No, exactamente. Esa es la respuesta. Entonces, porque no se pueden calcular, bueno, ustedes ya tienen el argumento y lo pueden discutir. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. Pueden hacer el ejercicio
considerando ese volumen, pero les van a salir datos muy, muy raros. El peso volumétrico es la densidad del residuo. Si yo todos los días junto los envases de Tetra Pak de un Boing, por ejemplo, y no los aplasto, va a tener un peso volumétrico, una densidad muy parecida. ¿Por qué muy parecida? Porque a lo mejor puede tener agua, puede tener el popote, puede estar un poquito aplastado, pero si yo no le hago otra, entonces no hay problema. Entonces debe ser de hecho, las densidades de los residuos es un rango amplio, considerablemente, pero no puede ser muy pequeño o cero, como a veces han reportado. Muy bien. Muchas gracias. No sé si quedó aclarada la duda. Sí, maestra, gracias. Adelante, maestra Adelaida. Sí, profesora. Gracias, maestro Juan José, creo que anda por acá también. Entonces, doy inicio a la presentación de la teoría de la práctica 2. Sí, ya no hay dudas de la práctica 1 porque tenían dudas. Adelante. Ok. Bueno, jóvenes, voy a compartir la presentación para la práctica 2, lo que corresponde a la práctica 2. ¿La visualizan, por favor? Indíquenme. Sí, maestra, sí se ve. Sí, profesora. Gracias. Entonces, la práctica 2 es la determinación de los parámetros básicos de la generación y manejo de los residuos sólidos de una localidad o de una institución X. Y obviamente, esta determinación es con base en los métodos y protocolos de las normas que vamos a revisar a continuación. Una de las normas es la de muestreo y determinación de la generación per cápita en un área de estudio. Llámese área de estudio también las unidades habitacionales, una casa, una cuadra, 5, 10, 20 o toda una unidad habitacional en donde se va a seleccionar con base en el método de esta norma 061. Ok, la determinación, como ustedes ya lo vieron en teoría y en esta parte de la práctica, está obviamente dirigida por parámetros básicos físicos, económicos, sociales, de nosotros como población, de nosotros desde que aparecimos en la Tierra y comenzamos obviamente a la tecnología, la industrialización. Y precisamente con esta problemática que ocasionamos de contaminación, se lleva a cabo el protocolo y las normas que van a regular a nuestra sociedad y a nosotros mismos como generadores. La generación, por consiguiente, también, como lo establecen los documentos, se inicia, obviamente, nosotros como parte de la industrialización y de la globalización, somos consumidores. Y obviamente, depende de nosotros, de nuestra decisión, el comprar, el adquirir un producto deseable y obviamente la utilidad o el manejo que se le dé. Pero también depende de la concientización y sobre todo de una parte de la legislación, como ustedes ya lo vieron, para nosotros como generadores. No importa aquí ni el sistema gubernamental ni la área de limpieza, de mantenimiento de una ciudad urbana o suburbana. Por ende, la generación se encuentra relacionada y está
obviamente publicada en los artículos, si ustedes leen esas publicaciones de la práctica anterior, hay una discusión, hay una conclusión que nos da a conocer precisamente una parte de la generación del estudio. En algunos se toca la parte social y el área de estudio para dar a conocer los parámetros o físicos o químicos o de generación. También el grado de generación o la cantidad de residuos generados depende directamente del grado de desarrollo económico y social de una localidad. Asimismo, del empleo de embalajes, a veces no necesarios o a veces que nos exige la industrialización por normatividad, por seguridad de un producto o por precisamente las normas de la Secretaría de Salud que establecen y la forma de cómo se va a procesar, a mostrar y obviamente el tiempo de vida promedio de un producto. Así, además, esto también depende de los hábitos individuales, de la densidad de población y, como ya se dijo en previos, del ingreso económico y obviamente, de la cantidad con base en ese ingreso económico de lo que se consuma, a veces como producto natural o bien a través de un subproducto o producto en un supermercado o en cualquier tienda. Algo que también es importante es la valorización del residuo. Y hay una pregunta aquí que se refiere, ¿la mayoría de los residuos sólidos urbanos se pueden valorizar? Y eso se los dejo a ustedes para que respondan sí o no, porque ustedes mismos son generadores dentro de su casa y obviamente como participación de la sociedad y en la escuela y obviamente en otros sitios. Y esto también ustedes es una parte de lo que ahorita están aprendiendo. La mayoría realmente de los residuos sólidos urbanos que generamos, todos se pueden valorizar. Y valorizar es en el amplio sentido. La siguiente parte, la determinación de la generación de lo que se ha documentado y que se tiene en los portales, pero también en las publicaciones, en áreas de estudio, en diferentes estados y a veces en empresas, a veces en rellenos sanitarios, ha llegado a conocer y se ha compilado que la generación per cápita, que quiere decir por individuo, per cápita es una palabra que viene de latín. Entonces, se ha determinado que esta clasificación de la generación, entiéndase, de la generación de residuos por persona, depende de los objetivos y de características como sociedad, que ya les mencioné, pero también depende, obviamente, del desarrollo urbano. Si es urbano, si es metropolitano, de las grandes ciudades, si es semiurbano, rural o comunitario. Depende de ello y por consiguiente, entonces tenemos que en una área urbana se ha determinado que la generación por habitante por día, que eso corresponde a per cápita, ustedes cuánto generan como habitante en una casa de habitación por día, más con los integrantes que están con ustedes. Entonces es de 1.3, metropolitano 1.3, semiurbano 0.970 kilogramos y rural 0.720. Ahora, ello depende naturalmente de el rural. Tiene acceso, obviamente, a diferentes tipos de productos, pero el rural también cultiva, también tiene ganadería y otras actividades. Entonces, eso lo hace consumir más productos de campo y de la agricultura y además del proceso del recurso agropecuario, tener otros productos en donde no se requiere ni comprar un queso con plásticos,
sino que se utilizan precisamente productos naturales. A veces hasta una hoja de elote se puede utilizar para tener envuelto un queso, vender un queso de cabra o vender un queso fresco, etcétera. Hay muchas cosas que obviamente influyen. La siguiente, los beneficios de separar los residuos desde la fuente generadora, como se establece en la legislación, que somos nosotros, nos va a apoyar como sociedad, pero también para nuestra gobernanza y para reducir la contaminación en las calles y reducir en la misma área o en la misma unidad habitacional esta generación y poder tener residuos que realmente en este momento sean valorizables. Con ello, entonces, se ha determinado que si se incrementa el acopio de residuos reciclables, será entonces una estrategia que se pueda adecuar dependiendo de la casa habitación, dependiendo si es una industria, etcétera. También un beneficio es que facilita la selección de los residuos orgánicos, porque también podemos tener y manejar una composta. Disminuye los riesgos a la salud para el personal que labora en plantas de selección. Esto nosotros apoyamos y ayudamos para el sistema de recolección y lo que corresponde a las plantas de selección, que es otra área de trabajo gubernamental, no es de nosotros mismos, pero sí aportamos nosotros como fuente la separación. Abre la posibilidad de producir abono natural que va relacionado con los residuos orgánicos. Pero también ya como dentro del área de servicios urbanos, estos residuos que nosotros dejamos en el camión recolector se utiliza para centros de composta que hay y que se utiliza para tener o generar composta y utilizarla para parques y jardines. Disminuye también el costo de operación del sistema de recolección y aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios. O sea, hay una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer como ciudadanos responsables de los residuos que generamos? Una propuesta a nivel sociedad, pero también que se redacta a nivel gobernanza, es comprar solo lo necesario. Una parte cierta, porque cuánto a veces de algo que duplicamos, pues pasa el promedio, obviamente, de vida o la fecha de caducidad de ese producto. Entonces, ¿cuánto de ese alimento enlatado, envasado, no lo consumimos? Eso es muy importante de considerar como ciudadanos. Otra propuesta es preferir aquellos productos que tengan menos envolturas. Desafortunadamente, obviamente, los productos que tengan menos envolturas van a ser lo que compremos en el mercado, lo que compremos en las áreas donde vendan dulces tradicionales y que nos lo pongan en una sola bolsita 2 o 3 productos. Pero por reglas de la Secretaría de Salud, todo producto que obviamente sea de alimento o no sea de alimento, pero que se venda y que se muestre en un aparador, en una tienda, en un supermercado, obligatoriamente tiene que tener una envoltura. Y aún tenemos dulces que están dentro de una gran bolsa, pero deben de venir obligatoriamente con una envoltura. Bueno, hay que entonces ubicarnos cuando tengamos que comprar productos para que generemos menos envolturas. Adquirir productos en envases que sean reciclables. Bueno, eso sí es una ayuda y una vía más para que podamos tener esos materiales para reciclaje. Pero hay que tener mucho cuidado porque obviamente por reglas de industrialización, de comercio y de salud, a veces no pueden ser reciclables, etc. Reutilizar o donar los productos que estén en buenas condiciones.
Esa es una buena propuesta como ciudadanos. Revisar la fecha de caducidad de un producto y donarlo, o bien consumirlo, para maximizar y ayudar a la reducción, a la canalización y manejo adecuado de nuestros alimentos y obviamente como residuos. A separar nuestros residuos. Hay una cosa muy importante que se deben de preguntar a ustedes mismos. ¿Realmente en su casa y ustedes separan sus residuos, sí o no? Porque ya pasamos varios años en donde ya tenemos la norma ambiental que nos dice y nos dicta que nuestra obligación como ciudadanos, como personas y como habitantes es la separación. ¿Cuántos en este momento lo hacen o no lo hacen? Si puedes, llévalos a centros de acopio o lugares de compraventa de residuos. Eso sí es un beneficio muy, muy importante que hay que considerar. Y depende también de esos centros de acopio, porque si estamos recolectando residuos y tenemos que tomar un taxi, entonces el taxi nos va a salir más caro para poder llevarnos a un centro de acopio. Si no es posible y depende del lugar, yo creo que es mejor juntarlos, separarlos y dárselos al personal del camión recolector o a las personas que pasen con su carrito, ya sean del personal de limpieza o de desarrollo urbano, o las personas que se dedican, cuya profesión y actividad económica depende de la recolección de residuos. Eso sí podemos lograr y apoyar a la economía de ellos. Etapas del manejo integral de los residuos sólidos urbanos. En esta práctica, realmente en laboratorio, en el edificio de Ingeniería en Sistemas Ambientales, se lleva a cabo, de veras es una práctica muy larga, pero con gran actividad de trabajo para determinar la generación, para recolectar durante una semana los residuos que generamos. La primera parte de este estudio es la generación. Incluye generar y obviamente estimar la minimización. Un almacenamiento temporal, un método de recolección, un almacenamiento en unidades de transferencia cuando aplique, el transporte, procesamiento y recuperación y tratamiento que incluye la valorización energética y la disposición final, pero que ya no nos compete y nos compete, obviamente compete al sistema de recolección y a los convenios que haga la institución como Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y por ende como Instituto Politécnico Nacional. Los métodos de estimación de la generación de residuos son de dos tipos, directos o indirectos. Indirectos, obviamente, lo que ustedes están haciendo y están aprendiendo a revisar una investigación bibliográfica, un diagnóstico sobre residuos, programas estatales o para determinar la generación en una zona rural o urbana o semiurbana. La comparación entre localidades similares también es algo que ustedes en algunos de los artículos lo están revisando. La consulta de estudios de caracterización hechos por otras universidades o institutos y como es la tesis que tienen algunos de ustedes que revisaron. Los directos es obviamente ya una propuesta de investigación y también como una acción comunitaria. Directos, muestra y medición directa de una localidad o inmueble para determinar a través de parámetros con base en normas, las normas mexicanas que tenemos, dirigidas a la contaminación de suelo, pero para determinar por los residuos sólidos urbanos o los municipales que estén afectando y que estén ocasionando este problema. Y por ende, la composición en campo. El objetivo de la práctica en condiciones normales en ISA, el objetivo es evaluar el potencial de recuperación de los recursos, obviamente de los residuos sólidos urbanos en esa área. Los objetivos particulares
se proponen de la siguiente manera. El primero, realizar un muestreo de los residuos generados en el edificio durante una semana conforme en la norma técnica 061 y obviamente la que continúa, que es la 015, la norma mexicana, referida al cuarteo con la cédula operativa. La norma 061, que la veremos más adelante, es obviamente también ya una cédula de campo, en donde se registran los datos de cuál es el sitio, el estudio, cuál es el nivel económico, porque es muy importante determinar el nivel económico. Eso nos ayudará en relación a lo que se pasó en la diapositiva a las anteriores, dependiendo de la posición económica, dependiendo del salario, es la forma en que vamos a consumir. Es obvio que si somos de clase media o clase baja, es porque tenemos un poco bajo el salario. Y eso no podemos darnos un lujo de estar comprando una pizza 3 veces a la semana, o bien irnos al restaurante y comprar comida también para llevar o ordenarla, como se ha hecho obviamente en este periodo de confinamiento, y que esto nos genere contenedores para poder traer y transportar el alimento que estamos comprando. Entonces, hay otros datos de campo que vienen en cada una de las normas y que corresponden a las cédulas. Muy bien, aquí tenemos una cédula operativa en esta norma, que es la norma INE, que obviamente al realizar el muestreo se va a hacer con la norma 061 y esta norma también nos incluye este otro parámetro, que es determinar y cuantificar la población en un horario determinado. No es lo mismo ustedes en su casa a las 6 de la mañana o 7, en donde están en actividad ahorita, más diferente horario, pero los que se van a trabajar dentro de su núcleo familiar, la actividad empieza desde las 6 de la mañana. Y a las 9 o 10, ¿quiénes están en su casa? Esto es lo mismo que pasa en ISA. Hay que determinar el número de, obviamente, del personal de estudiantes, el personal administrativo y el personal de profesores que están por turnos. Esta práctica se lleva a cabo en el turno matutino y en el turno vespertino. A una hora que se ha propuesto como la hora pico de más actividad, en donde van a comer, van a tomar algo, y están en clase o se pasan a otra clase, se determina el horario en el matutino y en el vespertino para determinar, obviamente, el número de personas y si son estudiantes o profesores o administrativos. El siguiente objetivo, cuantificar y clasificar los residuos generados en el edificio conforme a la norma técnica, ya que ya les comenté. El siguiente, determinar el peso volumétrico de los residuos in situ conforme a la norma técnica AA 019. Y para determinarlo, ya lo vieron en la práctica, necesitamos un contenedor que tiene un volumen y que nos va también a dar un valor de densidad y volumen de un residuo. El siguiente paso, determinar los precios de compra y venta de residuos valorizables contenidos en los residuos sólidos escolares. Esto es, después de que se hace el método de cuarteo, como ustedes lo van a realizar en esta práctica, y de separar los residuos y de ahí llevarlos a un contenedor para determinar el peso volumétrico, entonces se hace una revisión y se marcan cuáles son los residuos valorizables. Una es la propuesta a nivel del Distrito Federal de la lista de residuos valorizables y la otra, realmente, de esa lista de residuos valorizables que estén en un área, en un local, en una empresa que los compre o los venda, puede haber una diferencia, porque hay empresas y hay locales que les dicen, aquí solamente se compra PET
latas y latas de, ahora sí, de aluminio, de acero, y los plásticos de alta densidad y solamente cartón, no papel bond, y en otros solamente vidrio blanco, no les aceptan vidrio café o vidrio verde. Y así, entonces, ahora es muy importante revisar los locales, empresas que tenemos en la Semarnat. La Semarnat tiene un directorio de empresas que el área de trabajo, el área que está registrada es precisamente la compra-venta de residuos sólidos urbanos de reciclaje. Ahí los jóvenes, sus compañeros de otros semestres, han hablado, han utilizado ese directorio, y hay empresas que a través del tiempo han reducido la compra y venta de estos residuos. ¿No? Ya no son todos los que están registrados. Y otras ya se dieron de baja y ya no existen. Es muy importante el determinar realmente cerca de nuestra área cuántos lugares y qué tipos de residuos van a comprar o pueden vender. La siguiente, hacer una investigación bibliográfica del Programa Ambiental para la Sustentabilidad del Instituto Politécnico Nacional. Esa es una parte muy importante. Ya el programa de la Jefatura del Desarrollo Sustentable, lo que ha llevado a cabo desde hace años en cuanto a esta parte que le compete y que está cumpliendo con la Agenda del Desarrollo Sostenible, los residuos sólidos urbanos. Ahora, la metodología para cada uno de estos objetivos, debido a la contingencia, ustedes van a llevar a cabo solamente un estudio que ya está programado, ya está ordenado, y que vamos a presentarlo al finalizar esta presentación. En ese documento les vamos a explicar punto por punto. Una parte del protocolo de esta práctica es el conteo de la población, muestreo, pesaje y acopio. Aquí solamente a partir de estas diapositivas, ustedes solamente observarán lo que sus compañeros del Plan 1998 han llevado a cabo para esta práctica en la asignatura que Proyecto de Desarrollo Ambiental 3. Muy bien. Entonces, la sesión para este estudio nos indica en la práctica que tienen que realizar un muestreo durante una semana y que esa semana se inicia desde el lunes, donde hay una bitácora, es la bitácora del laboratorio, que cada día donde se lleve a cabo, en las fechas de la semana que se lleve a cabo esta práctica, ustedes tienen que ir a registrar los resultados de cada día de, obviamente, las 3 fracciones que componen a la generación de nuestros residuos. Ellos son la fracción orgánica, los residuos sanitarios y los residuos inorgánicos, de las aulas y laboratorios, como de los baños del edificio de ISA. Ahora bien, es muy importante aquí que depende esta recolección de residuos de la colaboración con el personal de intendencia, porque ellos son los responsables de la limpieza, del mantenimiento y de recolectar estos residuos. Y por ello, entonces, en esta semana se integran lo que se llama cuadrillas y se designa un jefe de cuadrilla para que cada día con un colaborador, que se consideran los técnicos, sean responsables de recolectar de lunes, martes, miércoles, jueves hasta el viernes los residuos desde la planta baja, primer piso, segundo piso, y las aulas que se comparten con la Jefatura de Ingeniería Bioquímica y el área de restaurante. Bien, entonces, para ello cada jefe tiene, dependiendo de qué nivel
del edificio le tocó hacer el muestreo o de las aulas, hay que ir a hablar y ponerse de acuerdo para decirles, nosotros somos del turno matutino y tenemos que recolectar los residuos durante una semana. Tenemos que traerle bolsas para poder recolectar. Las bolsas que se utilizan son de color verde para los orgánicos, negra para los inorgánicos y blanca para los residuos sanitarios. Es muy importante el uso y el manejo de estas bolsas para recolectar. Y así, entonces, ustedes cada día entregan sus 2 bolsas blancas para residuos sanitarios y así aplica, porque en la cafetería no hay sanitario y en el edificio no hay cafetería. Entonces, por consiguiente, los empleados lo único que recolectan en el edificio son residuos inorgánicos y sanitarios. Pero como personas, como individuos, tenemos a veces esa costumbre de que ve un contenedor. Hay contenedores que ustedes ya los vieron en los salones, donde dice, deposita tus residuos orgánicos, deposita tus residuos inorgánicos. Y les he demostrado en esta práctica los botes y seguimos haciendo lo mismo. Vertemos residuos orgánicos e inorgánicos en el de orgánicos y lo mismo en el de inorgánicos. Ok. Entonces, por consiguiente, los empleados tienen que juntar todo como inorgánicos. Para ello, a ellos no se les paga por estar separando residuos. Su empleo es de limpieza, de mantenimiento, barre, trapea, saca los residuos. Y aparte, otras actividades que competen al área. Entonces, jóvenes, ellos lo que hacen, como nosotros seguimos mezclando, ok, viene en una bolsa de inorgánicos. Entonces, ahí, de hecho, en el edificio no tenemos una costumbre y una conciencia de dejar solamente como orgánicos. No van a recolectar de esa manera. Y si piden que les pongan en su bolsa todos los contenedores que estén en planta baja, que diga residuos orgánicos, ahí ustedes van a tener residuos también inorgánicos. Ok, aún en la cafetería tenemos también ese problema. En la cocina, dentro de la cocina, también, debido a la prisa, a la prioridad de generar alimentos, llegan también a mezclar los residuos orgánicos de la preparación de alimentos con los inorgánicos. En la misma cafetería, en las mesas, hay 2 contenedores, uno que dice orgánicos y otro que dice inorgánicos, pero hacemos lo mismo. Estamos con una torta o estamos con unas enchiladas y ya no nos la terminamos, pero tenemos un tenedor de plástico o tenemos servilleta o tenemos también un vaso.